Amigos televidentes, muy buenas tardes. Hoy martes, un programa más de Hablando con. Hoy nos visita el ingeniero Diego Salas Barriga. Él es candidato asambleísta por el movimiento Revolución Ciudadana en conjunto con el movimiento 70 y 77, con el cual vamos a realizar un diálogo sobre los temas de seguridad, salud, economía, educación, que es lo que el candidato asambleísta va a plantear mediante el voto que la gente le brinde en su momento. Estimado Diego, don Dagny, muy buenas tardes. Buenas tardes, televidentes amigos, gracias por recibirnos en vuestros hogares. Y habitualmente en nuestro programa saludamos de manera especialísima a los sectores productivos de nuestra configuración geográfica, como son la Cuca, como es San Vicente, El Jobo y como es el sector de Palmales, altamente productivo, agrícola y ganadero. Y a las familias de toda nuestra cabecera cantonal y los que se conectan por las redes sociales, muchas gracias por aceptarnos en vuestros hogares y el programa, como bien lo indicaba el ingeniero Walter Sánchez, con nuestro invitado, a quien le doy paso para que salude a nuestra audiencia y gracias también por aceptar esta invitación. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias, Walter, apreciado Dani, por el espacio que nos dan. Un saludo, por supuesto, a quienes nos ven, nos escuchan, nuestros hermanos gerenses, a través de este importante medio de comunicación y sobre todo a los ciudadanos y ciudadanas de este importante cantón, el Cantón Arenillas. Y mi estimado Diego, entrando en materia, como candidato al asambleísta y viviendo en este momento una inseguridad tremenda, desde conocimiento público, pues, por lo que se está atravesando. Asesinan a un alcalde, asesinan a candidatos a concejales, un motín desde el día sábado que recién fue controlado hoy día a las 11:30 de la mañana. Se le desbordó de las manos la seguridad al presidente de la República. ¿Qué acciones tomarían ustedes en el momento de que lleguen a la Asamblea para mejorar esto? Yo sé que las leyes están dadas, pero hay que mejorar. O sea, la inseguridad ha generado que la gente deje de trabajar, cierre negocios, que comience a emigrar. Candidato, sus propuestas sobre este tema, porque eso es lo que nos tiene preocupados a todos los ciudadanos. Efectivamente, Walter, como muy bien lo has mencionado, vivimos lastimosamente una destrucción del país por estos gobiernos neoliberales, que acarrea, por supuesto, el gobierno de Lenín Moreno y ahora el de Lasso, con políticas que no han sido fijadas o con contundencia en el tema de seguridad. Efectivamente, el plan de gobierno que propone Luis Andrés, que sin lugar a dudas va a ser un plan de gobierno articulado con leyes importantes que nosotros vamos a proponer e impulsar en la Asamblea Nacional. Nosotros legislaremos para las grandes mayorías, esas grandes mayorías que realmente necesitan una equidad, necesitan seguridad, necesitan bienestar, necesitan salud, educación, etcétera, etcétera. Legislaremos según las necesidades y exigencias de los ciudadanos y ciudadanas. Proponemos leyes, por supuesto, que vayan encaminadas, ¿sí?, al tema de seguridad, de pronto reformar los marcos legales de las leyes que se encuentran en estos momentos para endurecer el tema de penas, de pronto enfocados a las políticas de las instituciones de control, fortalecer esas políticas de las entidades de control para que hagan su trabajo eficiente y eficaz, ¿no? En el tiempo de la Revolución Ciudadana podemos manifestar que fuimos el segundo país más seguro de la región, donde se erradicó, disminuyó el tema de los homicidios. Antes del 2006 existían alrededor de 17 homicidios por cada 100.000 habitantes. Se redujo, se disminuyó a 5. Ahora, en estos momentos, de 2022 a 2023, existe o se ha disparado la tasa de homicidios de 23 por cada 100.000 habitantes y podremos decir que combinaremos el año 2023 con más de 30 muertes violentas o homicidios. Nosotros ya vencimos en el tiempo de la Revolución Ciudadana el tema de inseguridad. Fuimos, vuelvo y repito, el segundo país más seguro de la región. Implementaremos o restituiremos realmente 3 ministerios muy importantes que fueron eliminados en estos dos gobiernos, el gobierno de Lasso y el gobierno de Lenín Moreno. ¿Cuáles son esos ministerios? El Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa, que era el que coordinaba el tema de seguridad. El Ministerio de Justicia, que era quien se encargaba del tema carcelario. El Ministerio del Interior,
quien era encargado del tema de la seguridad interna y orden público. Con estos ministerios, por supuesto, podíamos articular y fortalecer, que eran demasiado y muy eficientes para poder atender el tema de seguridad. Nosotros dimos dignidad a la Policía Nacional, dotándoles de armamento, equipándolos con todo, armas sofisticadas, alrededor de 5.500 patrulleros. Se renovó el parque automotor, se les mejoró el salario digno, significó a la Policía Nacional para que puedan hacer su trabajo de una forma eficiente y eficaz. Entonces, asimismo, hay algunos temas de infraestructura, el ECU 911 que está subutilizado, que está en totalmente abandono. Vamos a reconstruir, vamos a volver a equipar con cámaras en los focos rojos, como lo podemos manifestar, ¿sí? Para que ese ECU 911 sea una institución, o sea, que articule todas las instituciones en el tema de control. Asimismo, los UPC, las unidades de policías comunitarias, se pudieron construir alrededor de 23 o 27 unidades de policías comunitarias en la provincia. Le dimos dignidad a la Policía Nacional, pero eso no es suficiente, ¿sí? No solamente podemos hablar de equipar a la Policía Nacional, de dignificar a la Policía Nacional. Esto tiene también unos factores muy importantes para poder disminuir la tasa, para disminuir la inseguridad. El tema de erradicar el tema de la pobreza y el tema del desempleo, que son aristas que prácticamente se involucran en esta situación que estamos viviendo nosotros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr? Ya lo ha planteado nuestro binomio de esperanza, Luisa Andrés. Vamos a crear políticas públicas para poder erradicar la pobreza, para poder erradicar el desempleo con inversión pública. Si no hay desarrollo, si no hay justicia social, por supuesto que no vamos a erradicar este mal que nos acecha a los ecuatorianos que vivimos atemorizados con nuestras familias. Y el marco jurídico nuestro es la Constitución de la República, ¿no? A partir de ahí, Walter decía que las leyes existen pero que no se aplican. Y aquí lo estamos escuchando a nuestro invitado, que nos hace hincapié en el sentido de que se van a crear leyes de manera que permitan dar las herramientas a los organismos competentes para dar seguridad ciudadana. Ingeniero, en la asamblea anterior, si mal no recuerdo, propuso una reforma al Código Orgánico Integral Penal, pero me preocupa algo. O sea, eso sí se lo puede hacer naturalmente, ¿no? Porque esa es la competencia del asambleísta. Es un legislador y, claro, un fiscalizador. Pero me queda la inquietud que dijo Walter, en el sentido de que, bueno, las leyes existen, pero no se aplican. O sea, ¿cuánto ganamos si reformulamos las leyes habidas ahora para mejorar la gestión para la seguridad ciudadana? ¿Es posible complementar dos cosas, ingeniero, a fin de que se beneficie a la colectividad? Por supuesto que sí. Nosotros efectivamente tenemos que llegar con una gran mayoría a la Asamblea para que estas leyes se puedan cristalizar. En la anterior Asamblea, lastimosamente, no existía una mayoría en la bancada de la Revolución Ciudadana. Muchos gobernaban con los gobiernos de turno. ¿No hubo distracción, que se dedicaron mejor a fiscalizar y no a legislar? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Existen más de 400 leyes rezagadas ahí en el CAL que no han sido atendidas, y creo que sería importante también poder rescatar, poder mejorar esos marcos legales que puedan fortalecer la estructura o los organismos de control para poder efectivizar una verdadera seguridad para el país. Y lo podemos hacer, ¿no? Vamos a hacerlo. Nosotros tenemos toda la capacidad, la voluntad política con la bancada de la Revolución Ciudadana. Vamos a legislar de una forma programática, vamos a fiscalizar firmemente, sin persecución política. Candidato Diego, la percepción ciudadana es de que los dos gobiernos, el de Lenín Moreno y la mitad del gobierno de Lasso, se comenzaron a culpar de todo lo malo al gobierno anterior, ¿no? Y se distrajo, como ya estábamos hablando con Daniel, fueron distractivos nada más para generar esa incompetencia de poder desarrollar planes estratégicos de seguridad, de economía, de desarrollo, ¿no? Porque no estuvieron preparados. El señor Lasso, 10 años de campaña, y al rato, la hora que se nos iba a arreglar el país en 100 minutos, no se ha logrado. Entonces, estos distractivos, ¿a qué nos llevó?
a lo que estamos viviendo en Morelia. Falta de empleo, mucha gente cierra sus locales comerciales por las vacunas y todo eso. Y como dijo Dani, las leyes están, hay que mejorarlas, hay que desarrollar incentivos económicos. Direccionando en ese aspecto, en el aspecto económico, ¿qué proyectos ustedes avalarían para mejorar el desarrollo de la provincia del Oro? ¿Cierto? Se considera que en la provincia de la Azuay, entre Azuay y el Oro, se pierde más de 300 millones por la falta de vialidad. El tramo Guayaquil-El Oro, otro tramo que está en mal estado, que no permite el desarrollo. Y la provincia del Oro, como una frontera en el Perú, ¿cómo podemos también canalizar ahí para qué? Porque a la gente no es de darle un bono, es de darle trabajo, de candidato en sí. ¿Cómo ustedes articularían ahí proyectos de desarrollo económico para toda la frontera o para la provincia del Oro? Por supuesto, Walter, nosotros ya lo hicimos, lo vamos a volver a hacer. En el tema de infraestructura vial, fuimos el segundo país con mejor infraestructura vial a nivel de la región. ¿Y por qué no lo vamos a hacer? ¿Por qué no vamos a ser el primer país? Con Luisa de Andrés. El país no está para improvisar, tenemos un binomio con gran capacidad, con gran talento, con experiencia, trabajaron en el gobierno de la Revolución Ciudadana, conocen la realidad y las urgencias que tiene el país. Luisa fue secretaria del despacho presidencial y en ese sentido ella conoce toda la realidad. Nosotros, por supuesto, proponemos mejorar la infraestructura vial, lastimosamente por querer descorrizar, por querer sacar de la memoria colectiva los 10 años de la Revolución Ciudadana, lo han destruido todo, han destruido absolutamente todo, no solamente en el tema de infraestructura vial, en el tema de educación, los colegios, las escuelas, en el tema de salud, esa infraestructura que se repotenció, por supuesto, los subcentros de salud tipo C, tipo A, etcétera, etcétera, lastimosamente están en total abandono. Desde la legislación, por supuesto que vamos a proponer leyes, impulsar leyes que vayan en beneficio de las grandes mayorías en el tema de desarrollo económico, en el desarrollo productivo. Vamos a fortalecer el tema agrario, que somos una provincia netamente agrícola, como por ejemplo el tema de los bananeros, un sector netamente golpeado en el tema económico, que no se respeta la caja de banano. Hay una propuesta de ley impulsada por supuesto por el profesor Carlos Falqués en su momento, que iba a entrar al segundo debate, donde en el tema de producción y comercialización del banano regularizaba esto, pero lastimosamente en uno de los artículos no se pudo fijar o acordar el tema del precio de la caja. Querían poner el tema del spot y eso lastimosamente, efectivamente, golpeaba a los pequeños y medianos productores, porque eso dependía del precio de banano, el tema de la caja spot, dependiendo de la dinámica de comercialización a nivel internacional. ¿Sí? Pero el precio de sustentación no se lo iba a respetar, que está alrededor de $6.50. Sin embargo, nosotros estamos del lado del productor, de mediano y pequeño productor, y vamos a apoyar ese sector. Y hablando en el tema de la ley de desarrollo fronterizo, por supuesto, es una ley que está propuesta ahí, que también se propuso una reforma de esa ley porque no se está cumpliendo con los proyectos, programas que el Ejecutivo debe implementar a esta importante ley. La ley que está anteriormente tiene alrededor de 49 artículos y la que propone la reforma tiene alrededor de 87 artículos, donde por supuesto están todas las necesidades, ocultando todas las necesidades y qué es lo que necesita el cordón fronterizo de Huaquillas, que ha sido muy golpeado en estos tiempos, ¿no? Nosotros proponemos realmente una ley efectiva, nos hemos reunido con diferentes sectores y hemos ocultado cuáles son sus verdaderas necesidades y las vamos a implementar y vamos nosotros a impulsar el desarrollo de nuestra provincia. Una pregunta de Diego y Dani. Topaste el tema, Diego, de la exportación bananera. Tenemos un puerto en el Oro de aguas profundas, no necesitamos mucho espacio para que entre buques de alto calado. ¿Se podrá reformar algo, una ley, no sé, para dinamizar el puerto Bolívar? O sea, para que esa carga que está concentrada en la provincia del Guayas también se venga a la provincia del Oro, dinamiza la economía, abaratan costos y se la hace más rentable a Puerto Bolívar. Ahí sí soy pesimista yo. No, todo es posible, o sea, cuando se quiere hacer las cosas con sentimiento y con deseo. Tiene que pasar por encima de
de Guayaquil y hasta de Manta. No creo. Bueno, pero bueno, una propuesta. vale la opinión del Hay una ley de puertos, yo creo que hay que mejorar, hay que reformar para que realmente, efectivamente pueda llegar con mejores oportunidades para Puerto Bolívar y que realmente los recursos se queden en la localidad y que se genere el empleo para esta gente, ¿no? Y nosotros estamos comprometidos principalmente con Puerto Bolívar y que realmente exista una reforma a esta ley de puertos, ¿no? Oiga, ingeniero, a propósito de Puerto Bolívar, nosotros no manejamos ningún libreto, por eso nos permitimos interrumpirle. No se preocupe. Como estamos hablando de Puerto Bolívar, ¿qué percepción, va a robar el concepto a Walter, tiene el candidato Salas con respecto a Gilpro, que es una preocupación del sector productivo, especialmente bananero del norte? La presencia de Gilpro, que fue concesionado por sus amigos. Bueno, ese es un tema que hay que analizarlo profundamente, ¿no? Hay unas situaciones que hay que reformar y poder verificar cuáles eran las condiciones de la concesión. ¿Será que de pronto no se está cumpliendo lo que se concesionó? Nosotros tenemos que poder averiguar, poder escultar si se está cumpliendo o no se está cumpliendo con las concesiones. ¿Usted ha recibido alguna queja del sector bananero sobre la presencia de Gilpro? Nosotros nos hemos reunido con el sector bananero, el sector agrícola, y principalmente con el sector bananero, ¿no? Y no solamente con el sector bananero, sino también con los ciudadanos y ciudadanas de Puerto Bolívar, dirigentes de Puerto Bolívar, que realmente las regalías o de pronto el presupuesto que llega para Puerto Bolívar no está siendo aplicado de la mejor manera. Nosotros vamos a fiscalizar que esos recursos sean implementados de una forma óptima en beneficio de Puerto Bolívar, ¿no? O sea, usted sí le da esperanza al sector bananero, sobre todo el de la transportación bananera, ¿no? Ese chofer o conductor profesional que va con la fruta y lo tienen en la vía pública y todo ese tipo de cuestiones. O sea, sí tenemos la opción, ingeniero, de modificar, si se quiere, el convenio, o tiene que pasar los 50 años para hacerlo. Dani, hay que analizar esa situación. Prácticamente, si hay un proyecto por ahí, si usted manifiesta en el tema también, hay un eje vial que va de ingreso directamente a Puerto Bolívar. Yo creo que eso también va a mejorar un poco más el tema de la transportación de la fruta a Puerto Bolívar, y también un proyecto, creo que minero, de Puerto Cobre. Pero eso todavía está encaminado, ¿no? Nosotros estamos comprometidos y creemos que con voluntad política, por supuesto, y teniendo mayoría firme en la Asamblea, podemos reestructurar o modificar diferentes cuerpos legales que vayan en beneficio de las grandes mayorías del sector productivo, del sector agrícola y principalmente de nuestros hermanos orenses de Puerto Bolívar. De acuerdo a la información que nos está compartiendo nuestro invitado, candidato a asambleísta por la lista 5, nos habla de la reforma a la ley de frontera, ¿no? Que la misma no fue aplicada porque no tuvo el reglamento. Y ahí surge una expectativa de mi parte, ingeniero. Si la ley anterior, sin la reforma que usted nos está haciendo conocer, no fue aplicada por falta de reglamento y ahora nuevamente reformamos la ley, una ley que nunca se la aplicó. ¿O estoy equivocado? Oriénteme, ingeniero. Efectivamente, existe el desconocimiento aún de las instituciones del Estado, quienes deberían implementar planes, proyectos y programas para el cordón fronterizo, pero lastimosamente no se está aplicando. Ha quedado en letra muerta esta ley, que tiene alrededor de 49 artículos, y hay una propuesta de modificar esta ley de desarrollo fronterizo con el fin de poder implementar todas las necesidades, ¿sí?, expuestas por cada uno de los actores involucrados. Para aplicarla se necesita el reglamento. Pero tenemos que reformarlo. Y necesitamos, eso está en proyecto todavía. Había un grupo parlamentario fronterizo que se denominaba, donde estaban involucradas principalmente asambleístas de los cantones fronterizos, ¿no? De Loja, de acá, de la provincia del Oro y otros cantones, ¿no? Y provincias, por supuesto. Ahora, ingeniero, ¿qué tan complejo es, y Walter, bueno, usted no es el entrevistado de Walter, ¿no? ¿Qué tan complejo es a una ley crearle un reglamento? Y de paso, también jurídicamente hay asignado un determinado plazo. Le pongo el ejemplo, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre.
está la ley vigente, se está trabajando con la nueva ley, pero con el reglamento anterior. Entonces, ¿qué tan complejo, ingeniero, es elaborar un reglamento que de paso a esto tiene que ver el gobierno, ¿no? El gobierno nacional de turno es el que tiene que crear este reglamento. No lo hace. Y no podemos desde el Congreso, los legisladores, bueno señores, exigirles. Estamos con una ley vigente, reformada, pero con un reglamento anterior, ingeniero. Por supuesto, Dani, realmente es una ley que no se ha involucrado a todos los actores. El sector transportista es una ley que tiene algunos vacíos ahí y que afecta a un sector y por supuesto prioriza a otro sector. Efectivamente hay que revisar y crear ese reglamento. Es un proceso que hay que hacer, hay que socializarlo y efectivamente no es la razón de usted. Debemos crear ese reglamento, debemos nosotros socializar este proyecto de ley para poder reformar y llegar pues, a acuerdos que no afecten ni a un sector ni al otro sector de la transportación. Que es el transportista es una dinámica que hace que la producción siga su curso, ¿no? Porque sin la transportación pública, por ejemplo, de los vehículos de carga pesada, ¿cómo transportamos al interior de la República los que producen las zonas agrícolas, ganaderas del país, ingeniero? Ese es un grito al cielo de los transportistas del Ecuador. Ojo con eso. Y en el oro somos altamente productivos. Por supuesto, Dani, el sector de la transportación es un sector muy importante que aporta al desarrollo económico del país de una forma muy significativa. Y estamos con el sector transportista, nos hemos reunido con el sector transportista, sabemos cuáles son sus necesidades, cuál es la realidad. Está totalmente golpeado, están desatendidos por el gobierno de turno. Algunas unidades ya han cerrado, otras, el tema de la banca ya ha embargado las unidades y que lastimosamente han tenido que paralizar su transportación. Usted sabe que cuando existe una paralización o un paro nacional de transportistas se paraliza absolutamente todo y no podemos llegar a eso, el país no está para eso. Nosotros, repetimos, estamos prestos para poder legislar para estos sectores productivos, por estos sectores importantes, ¿sí?, que aportan al desarrollo socioeconómico del país. Una pregunta, Diego. Yo sé que ustedes van a legislar y lo van a hacer con ese sentimiento profundo de un buen desarrollo de la provincia. Pero también hay una parte, mi estimado Diego, y he sido frontal especialmente yo, que los recursos que llegan a la provincia se los invierte, pero en obras que lastimosamente no duran lo que debe permitirse. Ustedes no van a entrar a fiscalizar a los gobiernos seccionales ni al gobierno provincial, pero sí pueden exigir, y no sé hasta dónde puede llegar su compromiso y que la ciudadanía lo conozca, es de decirle a la prefectura del Oro: a ver, señor, usted recibió del Ministerio de Transporte tantos millones de dólares para esta vía, pero esa vía no duró ni un año y ya no vale. O sea, son recursos del Estado, es dinero que el pueblo ha aportado con sus impuestos. Pero la competencia ahí no es de Contraloría. Pero el asambleísta sí puede solicitar, por supuesto, ¿no? ¿No es cierto? Y con firmeza. Él legisla y fiscaliza. No, legisla y fiscaliza. Usted, Diego, con autoridad, puede llamarlo al ministro de Transporte y decir: a ver, señor ministro, usted asignó recursos para esa carretera, ¿por qué no fueron canalizados de una manera correcta? O sea, puede pedir un informe de lo que ha pasado. Lo puede hacer, ¿no? Correcto. No, nosotros velaremos para que esos recursos del ciudadano orense y del país sean invertidos con obras de calidad y calidez. Y por supuesto, este es un tema que debería entrar a la Contraloría, como usted muy bien lo dice, Dani, pero nosotros también velaremos para que esos recursos sean bien invertidos y que las obras sean realmente realizadas como en el tiempo de la Revolución Ciudadana, obras que hasta el momento duran, obras de calidad, ¿no? Y esos recursos, por supuesto, siempre deberán ser canalizados de la mejor manera y que sean invertidos para cuál fueron asignados, ¿no? Porque de pronto se pone desviar para otros temas. No. O sea, mi pregunta, Diego, es, disculpe, no estoy queriendo generar polémica, Dani, sino que si a usted le asignan recursos económicos para que construya una carretera, la vamos a poner directa, la vía Pajonal, 12 millones de dólares, y lo hemos criticado aquí. Ni se inauguraba, ya habían como 100 huecos, o sea, se levantó la carga. Es recurso del Estado, son recursos de nosotros. ¿Por algún movimiento? Y que un asambleísta
de los asambleístas que estuvieron, no haya dicho una vez, señor ministro, a ver, ¿cómo es este asunto con esta vía? O sea, es penoso ver cómo los dineros se han invertido, pero de una manera correcta. Y ese es el clamor ciudadano. Pues hay que exigir la calidad del servicio, ¿no? Y de la obra. Usted es ingeniero en sistemas. Que el ingeniero en sistemas vaya y elabore un software y que me dure 2 meses, ¿no es cierto? No es dable, sino tiene un tiempo de productividad. Los meto presos. Y que no haga una vía que ya no vale, que están que la parchan, entonces ya no va a llamar la vía Balanza, se va a llamar la vía Parche. Entonces, son cosas que los asambleístas anteriores sí tuvieron que haber tomado en cuenta esa situación. Una crítica, creo que no estoy en contra de la autoridad provincial, sino... Oiga, ingeniero Maca, es que hay un problema. A ver, yo se lo voy a plantear rápido, porque lo que queremos es que usted lo diga. Hay un problema. Todos los funcionarios públicos, cuando se les hace pregunta de alguna situación de esta naturaleza, rapidito dicen, no es mi competencia. O sea, hemos creado esa muralla como para proteger a veces nuestra inoperancia, ¿verdad? Que me incluí también, inoperancia para responder conforme debemos en función de lo que estamos actuando, ¿no? Como funcionarios públicos, de elección popular o de designación por el Ejecutivo. Ingeniero, ¿qué hacer para echar por tierra eso de que no es mi competencia? No me meto. Y el legislador del Oro, como no es competencia, no importa que las carreteras estén hechas pedazos y estemos semi incomunicados con Guayas, Azuay. Por supuesto, Dani, Walter, tengo entendido que hay un informe de Contraloría respecto a esta vía que recién se le inauguró y que lastimosamente está en mal estado. Eso es responsabilidad, por supuesto, de la prefectura, y asimismo tengo entendido que existe por ahí algún informe también en contra del constructor, ¿no? Pero nosotros como legisladores, por supuesto que tenemos que estar al frente también y vigilar que los recursos sean invertidos de la mejor manera. Tenemos también nuestra parte que hacer. Como ciudadanos o como legislador podemos levantar nuestra voz en defensa de los recursos que sean bien invertidos del pueblo orense. Exhortar al presidente de la República, exhortar a las entidades de control para que verifiquen de una forma exhaustiva, ¿sí? Y que esos recursos sean invertidos de la mejor manera. No solamente en la vía Balosa, hay muchísimas otras obras de infraestructura que están en pésimas condiciones y recién inauguradas. Y nosotros vamos a realizar un tipo de fiscalización, no directamente a los gobiernos autónomos descentralizados, que de pronto no sea nuestra competencia, pero sí vamos nosotros a investigar, ¿sí? Y que nos informen, nos den información para nosotros presentar de pronto a la Contraloría y ponga mano firme en esta situación que está pasando en la provincia del Oro, no solamente con el tema de la prefectura, y con otras instituciones también. Así es, mi estimado Diego. Yo creo que no solamente, Dani, es limitarse a la función legislativa, sino, como le dije en su momento, el legislador tiene que presionar a los ministerios que las cosas se hagan bien. Así es. Y eso sí lo puede hacer, ¿no? Claro, pues, tiene la facultad legal de llamarlo al ministro, a cualquier ministro que lo pueden llamar y decir, a ver, ministro, déme el informe. Yo creo que eso es lo que la gente está necesitando, jóvenes con esa capacidad que vayan y sin temor, pidan informes y digan, bueno, el recurso económico de la provincia de Oro tiene que ser bien invertido. Diego, nos vamos a un pequeño corte comercial. Amigos televidentes, en la tarde de hoy nos encontramos en un conversatorio con el ingeniero Diego Sala, él es candidato asambleísta por el Movimiento de la Revolución Ciudadana, lista 5. Así que regresamos en un momento, amigos televidentes. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Estimado abonado, pague a tiempo el servicio de televisión por cable. Caso contrario, nos veremos obligados a suspender su señal. Evite recargos por reconexión, manténgase al día y siga disfrutando de nuestras programaciones. Atentamente, la gerencia.
porque seguimos innovando nuestra gastronomía para ti. Somos Moli, restaurante y piqueos. Ven y vive una deliciosa experiencia con nuestros sabores de casa. Le ofrecemos desayunos completos y variados todos los días, con nuestros bolones de queso, chicharrón, maní y mixtos. El delicioso motepillo, desayunos continentales y más. Y en almuerzos, el tradicional repe blanco y el exquisito caldo de pata. Además, locros, jugosas carnes y mucho más. También encontrarás ceviches de camarón y pescado, chupé de camarón. Atención de lunes a sábado, de 7 horas hasta las 14 horas. Realizamos entregas a domicilio sin costo adicional dentro del casco urbano. Contáctenos a los celulares 0990-989-506, 0986-437-933. Estamos para atenderle gentilmente en la avenida Raúl Frías Aguirre, frente al Colegio Arenillas. Moli, restaurante y piqueos. Seguimos innovando para ti. Para Masnet, el primer internet de ultra alta velocidad. El servicio es importante, por eso le ofrecemos la mejor red con tecnología simetría 50-50. Renuévese con Masnet. Internet y TV cable con la mejor calidad para que disfrute de sus programaciones favoritas. Le ofrecemos internet con el nuevo sistema GPON 4G de ultra alta velocidad mediante fibra óptica. Contamos con los precios más cómodos y asequibles a su bolsillo. Disfrute de nuestros planes estudiantiles, familiares, empresariales. Contamos con personal técnico altamente capacitado para brindarle atención personalizada, óptima y de calidad. Llámenos o escríbanos al 0964-074-065. Correo electrónico info@mastv.site. Nuestro personal estará listo para brindarle el mejor asesoramiento. Visítenos ahora mismo en nuestras oficinas ubicadas en el barrio San Vicente, junto al subcentro de salud. Si usted es abonado de Arena TV, la instalación de internet es totalmente gratis. Aproveche nuestra promoción. Masnet, el mejor servicio de internet y TV cable en Arenillas. Fin de espacio publicitario. Bien, amigos televidentes, muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Estamos con el ingeniero Diego Salas Barriga, candidato asambleísta por el movimiento Revolución Ciudadana, lista 5. Diego, conversando y entrando un poco a otros temas, el candidato Diego Salas, ¿cómo mira la salud de nuestro entorno provincial? Se dejaron en su momento algunos hospitales tipo C muy abandonados, no les dieron importancia. ¿Cómo impulsarán ustedes que mejore esta situación dentro de la provincia? Bueno, yo creo que estamos viviendo una tragedia en el tema de salud, así como en el tema de educación y como en el tema de seguridad. En el gobierno de la Revolución Ciudadana se asignaron, por supuesto, una inversión de alrededor de 16.000 millones de dólares en infraestructura, en equipamiento óptimo, en contratación de personal médico. Ahora toda esa infraestructura está totalmente obsoleta, está descuidada. Nosotros vamos a reconstruir, vamos a repotenciar, por supuesto, con el binomio de la esperanza con Luisa Andrés, en el plan de trabajo, en el plan de gobierno. Vamos a reconstruir el tema de salud, asignación de un verdadero presupuesto. Han disminuido el presupuesto en el tema de salud, han despedido médicos, hay alrededor de 2.000 médicos que fueron despedidos en el tiempo de Lenín Moreno, y que por supuesto por eso ha disminuido la calidad de la atención en el tema de salud. No hay medicina gratuita, no hay médicos. Si usted va a un hospital, la atención, el turno sería para 1 o 2 meses. Hablando en el tema de seguridad social, el seguro está en terapia intensiva. No existe realmente ese servicio que lo teníamos en el tiempo de la Revolución Ciudadana. En pospandemia despidieron alrededor de 450 médicos que estuvieron siempre en la línea roja y que fueron despedidos intempestivamente. Nosotros vamos a garantizar, vamos a devolverle, ¿sí?, esos espacios, esos médicos que estuvieron en la primera línea y que estuvieron permanentemente en pandemia. Y por eso la atención en los hospitales, en el seguro social, está en decadencia. Nosotros, y por supuesto, tenemos una propuesta de ley de poder consolidar un marco legal donde podamos rescatar el servicio en el tema del seguro social para los afiliados, ¿no?, que puedan restablecerse sus derechos, etcétera, etcétera. Nosotros garantizaremos
Ya lo hicimos. Vamos a volver a garantizar una verdadera atención de calidad en el tema de salud. Y por supuesto, velaremos que esos recursos que también sean asignados sean priorizados en el tema de salud. Lo que pasa que, bueno, voy a hablarlo de una manera generalizada. Por tratar dijeron, vamos a descorreizar el país, dejaron abandonadas muchas infraestructuras. Por mi trabajo me ha tocado recorrer mucho el Ecuador y hay lugares, y yo siempre lo digo con orgullo y con ejemplo. Esa unidad del Milenio que se encuentra en Tendales, en una periferia rural de gente pobre, pescadores, en su momento, mi estimado, es bonita. A los estudiantes se los lleva en bus. Entonces, ese grado de educación debe replicarse en las demás provincias, en los demás lugares. Pero dijeron, por el fastidio al expresidente, dejaron que todo se vaya perdiendo. Pero no le hacen daño al candidato, no le hacen daño al expresidente, le hacen daño a la ciudadanía, al contexto social, porque eso nos daba dignidad, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, Diego, ustedes van a seguir impulsando estos tipos de centros educativos, la salud, que tengamos mejor calidad de vida a los ecuatorianos. Sin lugar a dudas, Walter, en el gobierno de la Revolución Ciudadana se invirtió alrededor de 24.000 millones de dólares en educación, dotándole, por supuesto, de implementos óptimos para los estudiantes, el desayuno escolar, útiles escolares gratuitos, uniformes gratuitos, se mejoró el nivel y calidad de vida de los docentes, se dignificó con salarios importantes a los docentes, ¿no? En temas de infraestructura, por supuesto, a nivel del país se construyeron alrededor de 74 escuelas del Milenio. En nuestra provincia existen 2, una en Huaquillas y la unidad que esté muy bien lo ha manifestado, Eloy Alfaro en Tendales, en el cantón El Guavo, que se le inauguró en el tiempo de la Revolución Ciudadana, ¿ya? Pero sin embargo, usted va, nosotros que estamos recorriendo, está totalmente destruida, está abandonada. Esos laboratorios que eran con primera tecnología de punta están totalmente obsoletos, están destruidos, no existe el mantenimiento adecuado. Los padres de familia tienen que llevar las bancas a pintar a sus casas, los uniformes tienen que comprarlos, no existe desayuno escolar, no hay movilización como antes existía para traer a las diferentes comunidades a los alumnos. Todo se ha perdido por querer descorreizar, manifestaban que eran elefantes blancos, pero eso era que queríamos dignificar a los niños estudiantes de los sectores rurales, los sectores que nunca tuvieron atención por los gobiernos de turno y que en el gobierno de la Revolución Ciudadana siempre se priorizó el tema de educación. Y hablando del tema de educación de las universidades, Guillermo Lasso, por supuesto, manifestó en tiempo de campaña de que iban a quitar el examen del SNCIP. Lo único que hizo fue quitarle presupuesto a las universidades y los cupos limitados. Muchos estudiantes se quedaron sin estudiar. Nosotros, con el gobierno de la Revolución Ciudadana, atendimos y priorizamos, por supuesto, el tema de educación superior, dándole un presupuesto que realmente necesitaban las universidades para que mejoren su infraestructura, para contratación de docentes, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a volverlo a hacer, ya lo hicimos y lo vamos a volver a hacer. Diego, le doy el paso. Una pregunta. Se hizo mucho en el gobierno correísta sobre la educación superior. Fue para mí, concepto, algo importante que el estudiante se prepare para ir a estudiar a la universidad, porque antes entraba a montones y los presupuestos se iban, ingresaban 500 y terminaban graduándose 40 estudiantes. No sé, como que le faltó implementar más universidades o generar institutos, porque no es cuestión nomás de lanzar a la sociedad ingenieros, abogados, contadores, ¿no? Sino también mano de obra ya calificada como técnicos en refrigeración, técnicos en electromecánico. ¿Será que faltará ese complemento para mejorar el desarrollo económico del país? Claro que sí, sin lugar a dudas existían muchas universidades de institutos, pero eran institutos de garaje que no cumplían con las especificaciones técnicas para tener una educación de excelencia, por eso se cerraron, ¿ya?
Pero sin embargo hay muchas cosas que de pronto que hay que pulir, hay muchas cosas que hay que mejorar, como usted bien lo ha manifestado. Había institutos, por ejemplo, que lanzaban muy buenos profesionales en el área técnica, como usted lo ha manifestado, mecánica, electricidad, refrigeración, etcétera, etcétera. Yo trabajé en el SECAP por mucho tiempo, y el SECAP, el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, también era un tipo de instituto que lanzaba profesionales en diferentes ramas, en ramas técnicas, para que vayan ellos a poner sus talleres, para que vayan a autogenerar empleo, y de esa forma ellos tenían cómo llevar su sustento a sus hogares. Nosotros tenemos una propuesta también de ley muy importante en este tema laboral, lo podemos vincular, mi primer empleo juvenil, en donde se exija a las diferentes empresas públicas y privadas también que pueden insertar a los estudiantes recién graduados que han sacrificado 5 años de su estudio y que lastimosamente usted, para ir a presentar una carpeta o ser insertado laboralmente, te piden experiencia, pero si no les ha dado la oportunidad, ¿qué tipo de experiencia puede tener este estudiante que tiene gran capacidad, gran talento y que puede aportar a una empresa privada o pública? Así como se lo hizo con la ley de discapacidad, que el 4% de las diferentes entidades deben contratar personal en el tema de discapacidad. Nosotros también vamos a proponer, vamos a impulsar esta ley. Nos hemos reunido con el sector de estudiantes de algunos institutos y de la Universidad Técnica de Machala, donde realmente nos han dado esta iniciativa, esta propuesta, y nosotros la vamos a impulsar. Y por supuesto, para las entidades privadas que se acojan a esto, tenemos que también darles un incentivo tributario para que se puedan acoger. Uno de los problemas también de inseguridad es la corrupción, ¿no? Que para ponerle una conceptualización suave, digamos, estándares morales cuestionables, por ahí, ingeniero, desde la asamblea, con la óptica del asambleísta Diego, ¿cómo hacer para ya pues empezar a trabajar en función de ir bajando este estándar tan alto de corrupción que hay en los organismos públicos, ingeniero, públicos, y naturalmente también en el campo privado, ¿no? Con la diferencia que en el privado hay un jefe que es el que toma la decisión y tú te vas y se acabó, ¿no? En el público viene toda una red de competencias que mientras no pase por ahí el debido proceso, yo sigo siendo inocente. Así me ha llevado media empresa. Ingeniero, ¿se puede o no se puede de la legislación crear un instrumento tal que permita ir minimizando ese impacto negativo que causa la corrupción? No hablo de persona alguna. Claro, Dani, por supuesto que existen todos los instrumentos, sino que no han sido aplicados como se debería aplicar, y nosotros estamos comprometidos, vamos a fiscalizar esos recursos que sean realmente bien invertidos, y por supuesto las entidades de control, habiendo responsabilidades, tendrán que actuar, y nosotros vamos también a fiscalizar para que esto se dé, ¿no? Las entidades de control son las encaminadas a que los recursos sean invertidos y para qué fueron asignados, ¿no? Que no sean desviados para otras situaciones. Entonces quiere decir que en la próxima asamblea, en el caso del ingeniero Diego, hay las dos competencias principales y esenciales, que son la de legislar y fiscalizar. Pregunto, ¿hay prioridad en uno de ellos o ambas hay que manejarlas en paralelo, dos proyectos ahí que caminen al mismo ritmo? Y además, ¿qué será? ¿Que caminen breve o a ritmo sostenido? Porque la desesperación es grande, no tenemos trabajo, tenemos el problema de la violencia. Hay dos involucrados ahí, la familia del victimario y la familia de la víctima, ¿no? O sea, hay que pensar en los dos extremos, ¿no? Porque de todo caso, ¿cómo voy solo a dedicarme a defender a la víctima y sin conocer por qué razón se dio el caso de que un joven de 13 años con arma en mano mate a una persona por el celular, ingeniero? Dani, las dos cosas van de la mano. Hay que fiscalizar, hay que legislar, proponer leyes que realmente vayan a erradicar lo que usted muy bien lo ha manifestado, ¿no?
en el tema de violencia de género, en el tema de inseguridad, implementar políticas públicas a través del Ejecutivo, exhortar al Ejecutivo, y asimismo también poder aprobar, ¿sí?, el presupuesto general del Estado, ¿ya?, y exhortar que realmente ese dinero que está designado para seguridad se lo invierte en seguridad, que está designado para educación se lo invierte en educación, en salud, etcétera, etcétera. Hay 200 millones que estaba designado para seguridad y lastimosamente este gobierno solo ha ejecutado el 30%, 31%. Eso quiere decir que no hay capacidad, ¿sí?, no hay voluntad política, por eso estamos en una instrucción. No ha tenido realmente buenos asesores este presidente, o simplemente es un Estado fallido. Estamos en el nivel 4 de inseguridad, el 5 ya es un nivel fallido. Nosotros garantizamos, queridos orenses que nos ven a través de este importante medio de comunicación, que vamos a volver a tener un país más seguro, un país en paz, donde podamos disfrutar con nuestras familias, donde podamos salir de nuestras casas de una forma segura. Ya lo hicimos y lo vamos a volver a hacer. Fuimos el segundo país más seguro de la región, con Luisa y Andrés. Tenga la plena seguridad que vamos a ser el primer país más seguro de la región. Ahora, Diego ha sido funcionario público. Por supuesto, a mí me ha apasionado el servicio público. En el gobierno de Correa. En el gobierno de Correa he estado en diferentes instituciones. Estuve en la Secretaría de Pueblo, estuve en el CECAP, estuve de asesor en la gobernación por 4 años, estuve de asesor en la Asamblea Nacional. No somos improvisados, tenemos la capacidad, conocemos la realidad, las necesidades que tiene el ciudadano, la ciudadanía en la provincia del Oro. Estamos totalmente capacitados. La provincia del país ya no está para improvisar. Tenemos realmente un binomio que tiene gran capacidad, conoce la problemática y sabe cómo hacer o solucionar, darle solución prioritaria a los problemas que tiene el país. Diego, la función que ustedes van a asumir es más o menos unos 14 meses, ¿no es cierto? En ese tiempo de 14 meses, bastante corto, háganos conocer para que la ciudadanía conozca sus propuestas, las propuestas prioritarias que se van a ejecutar por el corto tiempo que se tiene, ¿no? ¿Cuáles van a ser las prioridades que ustedes van a manejar desde el momento que asuman sus funciones en la Asamblea? Las prioridades que tiene el país es en el tema de seguridad, en el tema de empleo, en el tema de bienestar, mejorar los servicios básicos, en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de empleo, como les digo. Ya lo hicimos, lo vamos a volver a hacer, tenemos esa gran capacidad, ese gran talento. Nosotros impulsaremos leyes que sean en beneficio de exigencias y necesidades de las grandes mayorías. Conocemos la realidad, hay muchas leyes que están rezagadas. Vamos a mejorar esos marcos legales para mejorar el tema productivo. Si no hay desarrollo, si no hay justicia social, no hay progreso. La ola migratoria que existe en estos momentos es como en el feriado bancario. Y yo creo que eso nos da un termómetro de que el país se encuentra en terapia intensiva, de que el país realmente no tiene un desarrollo o la economía está golpeada en el país. ¿Sí? ¿Sí? No, tomando en consideración las palabras de Diego, la ola migratoria, la gente que está saliendo del país, como tú dices, Diego, es similar a la que fue el feriado bancario. Están yendo más de 20.000 personas mensuales y exponiendo la vida por sectores que son, o sea, un calvario llegar para Estados Unidos, ¿no? Pero ¿qué tiene que hacer la gente si aquí en el país no tenemos oportunidad? Claro, el señor presidente creo que está fuera del país ahorita. Está de vacaciones. O sea, Sí, mira, el tiempo se nos vino. mira la tragedia en Manta con el alcalde, y luego está la mamá por el tema sentimental. Bueno, y eso, gracias por esa preocupación, ingeniero. Sí, Sino bueno. que claro que esa preocupación tiene que evidenciarse, ¿no es cierto? Lo que usted mismo lo dice, creando las leyes necesarias para por Dios, tratar de mejorar esta situación que se veía venir, ingeniero. Lo que pasa es que los tiempos no eran, ¿no? Esto se venía a venir por las influencias que tenemos. Somos un país que está en medio o al lado de un país productor de este tipo de drogas, por ejemplo, ¿no? Y de manera que en Latinoamérica
Los 600 millones creo que somos acá en Latinoamérica, ¿no? A excepción del Caribe, creo que son allá unos 90. 600 millones. No hay país, ingeniero, hablemos de América del Sur, no hay país en América del Sur en el que los noticieros no te den cuenta de asesinatos y en plena vía pública y a plena luz del día, ingeniero. Pero o sea, va a ser difícil. Pero la incidencia es más en el Ecuador. Por supuesto, por supuesto. La incidencia es más grande. Ingeniero, eso es preocupante. Ahora yo creo que somos el país más inseguro de la región. Sí. Teníamos a Quito como uno de los países, pero como una de la ciudad más segura, ¿sí?, de Latinoamérica. Ahora estamos en la lista, imagínense, Esmeralda y Guayaquil, en la lista de los países más inseguros del mundo. Imagínense dónde hemos llegado. Pero tengan la plena seguridad, Walter, Dani, hermanos orenses, de que vamos a volver a tener un país de paz como en el tiempo de la Revolución Ciudadana, liderada por nuestro líder máximo, Rafael Correa Delgado. Así es. Bien, Diego, un agradecimiento especial, amigos televidentes. Hoy en la tarde estuvimos conversando, diálogo profundo, con el ingeniero Diego Salas Barriga, candidato asambleísta por el Movimiento Revolución Ciudadana Lista 5. En alianza Con el Movimiento 70, Plan 77, ¿no? Plan 70. Bien, amigos televidentes, el candidato nos ha expresado sus puntos de vista, sus planteamientos para mejorar la situación de seguridad, de salud, de educación y de economía de nuestro país. Aspiramos y esperamos que con el voto popular él nos pueda representar, y nos va a representar bien. Y yo creo que con la presidencia de Luisa González y Andrés Arauz será un nuevo gobierno. Como dijo Diego, vendrán los tiempos mejores, los tiempos que vivimos bien. Amigos, Diego, agradeciendo tu presencia, rápido un saludo para nuestra audiencia de despedida. Muchas gracias, Walter, Dani, gracias por esta oportunidad de poder expresar nuestro plan de gobierno articulado, por supuesto, con el plan de Luisa y Andrés. Sin lugar a dudas, queridos orenses, el 20 de agosto resurge la patria, volveremos a tener seguridad, empleo, dignidad, principalmente para este importante cantón de Arenillas, la provincia y el país. Con Luisa y Andrés tendremos patria otra vez. Muchas gracias. Diego, Dani, amigos televidentes, muchas gracias. Televidentes, el jueves, después del noticiero de las 7, el reprise de este programa. Gracias, nos vemos el martes.